Quiero decir algo que mencionó Alberto y creo que es importante decirlo y que quede inclusive grabado cuando hizo mención de que sería excelente que hayan 4, digamos, grupos de liberales con diferentes ideologías o pensamientos para de alguna manera que hayan más libertarios en el Perú, que se levanten más movimientos. Y en mi calidad de presidente de Perú Nuevo, creo que es sumamente necesario y digo amén a eso, o sea, que eso realmente ocurra. Y si Perú Nuevo puede ayudar a traer a celos a los liberales que están o que han estado sentados tanto tiempo conociendo la verdad, ¿no? Pues perfecto, me siento un poco como cuando los judíos a los cuales se les reveló de una primera instancia la verdad de Dios y el propio Jesús vino ya a decírselos personalmente cara a cara y rechazaron al Señor. Dice la Biblia que Dios escogió a los gentiles que no eran judíos para traerlos a celos a los judíos y los judíos reaccionen. Entonces, si Perú Nuevo puede de alguna manera traer a celos a los otros liberales para que también se pongan las pilas y levantemos realmente un movimiento de no solo un movimiento, sino varios movimientos, pues amén con eso. Y ya que lo mencionó Alberto, tengo que decirlo también, y por un tema de estrategia lo hemos hecho. Hemos explicado que Perú Nuevo de momento no va a ser un partido político, pero como queremos tener un tremendo trabajo de transformación en el Perú, estamos dispuestos a hacer todo. O sea, de momento no somos un partido político. Pero, ya que por ahí mencionó sobre el kit electoral, ya dejaste la duda. Entonces, aquí somos transparentes. Y bueno, seguimos en casa como quiera que sea. Esto no está siendo publicado, solo los que están inscritos, ¿verdad? Decirles que nos dijeron por ahí que habían algunos señores que estaban queriéndose agarrar el nombre Perú Nuevo. Entonces nos asustamos y le dije a Arturo, tú que eres más político, ¿no? Dime qué hacemos. Nada, vamos a registrarnos. Así que nos fuimos a registrar y en menos de 2 días obtuvimos nuestro kit electoral que se llama Partido Perú Nuevo. Así que ya está anunciado y es un por si acaso, no lo vamos a usar durante 2 años, a menos que Dios diga lo contrario, pero si al final de los momentos nadie se levanta como partido político, entonces ya tendremos que ponernos las pilas nosotros, porque la visión va hacia adelante y está por delante. Y si esto produce celos para otros liberales, bueno, amén y que se pongan las pilas. Ok, con ustedes, Dante, espectacular. ¿Cuántos están contentos con Dante? A mí me ha dejado sorprendido. Ya tenemos aquí nuestro director de un programa de televisión tranquilamente. Un aplauso para él también. Ok, gracias. De la REC, Héctor Ñaupari ha ganado 3 preguntas. La vamos a ir acumulando, luego pasamos a ustedes. Héctor, ojalá tengas buena memoria. Mira, gente que nos pregunta lo siguiente. Se identifica mucho el liberalismo con la derecha y que no ayuda a los pobres. Esa es una. ¿No crees, Héctor, que deberíamos usar en lo futuro para crecer el tipo de adoctrinamiento o táctica? Esta pregunta es muy maximalista. El tipo de adoctrinamiento o táctica de grupos terroristas. Y la tercera pregunta, Héctor, es ¿qué pasa con nuestros países latinoamericanos? Que el virus mercantilista de privilegiados está muy metido. ¿Cómo podemos difundir las ideas liberales? Eso es el mundo de la REC. Ahora vamos a pasar a sus preguntas, por favor. ¿Preguntas?
Yo quiero, a ver, vamos calentando motores. Yo quiero hacer dos atigencias, ¿no? Un poco lo que nos ha convocado ha sido ¿por qué no hemos venido creciendo? Un ensayo de respuesta desde la perspectiva modesta o ignorante de quien habla puede ser la siguiente. Se cree que primero es el recurso financiero o, como diría un amigo hoy ausente llamado Eugenio de Medina, los sponsors para las ideas. ¿Es esto correcto? No sé, yo no sé. Y no es así, pues. Por lo menos personalmente pienso que no es así, Eugenio, que nos escuchas en la red, allá abajo, debajo del mundo, no sé. Primero es la causa que nos convoca, cualquiera sea. Bueno, en este caso la libertad y una serie de aspectos conexos, para movernos todos detrás de ella. Primero son los bueyes, la causa, y luego las carretas, los sponsors, los que fueren. Pero también hay otra razón para no haber crecido. Y esto va tanto para Héctor como Alberto. ¿Qué comentarios tienen? O tal vez ninguno, que ejerzan su libertad, pues. La otra razón es la furia provocada por egos saltarines o saltimbanquis o plenos de indecisión. ¿Cuál es la coyuntura filosófica o existencial en esta época? El conflicto es dual. O es el ego o es el apego. El ego, como ha señalado Héctor, son los individualismos diversos, culturales, religiosos, políticos, no sé. Y el apego es el estar conectado a una estructura formal, vivencial, vecinal, cultural, religiosa o política. Porque, ojo, aquí los que estamos, algunos de nosotros querrán ser constituyentes, congresistas, alcaldes, regidores, no sé. No es una situación de egos, es una situación de apego, porque los que nos están mirando allá afuera son terceros. Nosotros vamos a gobernar para terceros, no entre nosotros. Y esos terceros son, hasta donde sabemos por el censo, 30 millones de habitantes. Un poco he querido entrar a esto para picarlos a ustedes en sus preguntas y, bueno, a los ponentes Héctor y Alberto. Para poder responder el conjunto de preguntas que se me han hecho, primero agradecerlas todas. Bueno, gran parte del trabajo muy eficiente que han hecho nuestros adversarios es identificar al pensamiento liberal con el pensamiento de derechas, cuando en realidad el liberalismo no es ni de izquierda ni de derecha. Cuando el liberalismo está en contra de la guerra y a favor de la paz, cuando está en contra del aumento de el presupuesto para los militares, por ejemplo, está asumiendo una postura que no es de derechas. Cuando el liberalismo sostiene que el ejercicio de la libertad supone reconocer, por ejemplo, el derecho de las personas a elegir sus propias opciones en sus actividades más íntimas, de escoger sus propios pensamientos, de poder difundirlos, de tener el derecho a que esos pensamientos sean respetados, no está asumiendo una postura necesariamente, entre comillas, de derechas. El liberalismo no está ni con la derecha ni con la izquierda, el liberalismo está con la libertad. Eso para empezar. Y está con la libertad porque es una condición esencial del ser humano, que se desarrolla, bueno, hay muchísimos planos, pero tiene que ver, y yo quisiera en eso un poco retomar lo que dije inicialmente, con la vida cotidiana de las personas, con el día a día de las personas. Lo que interesa para efectos prácticos de la política es un concepto que de repente ustedes ya conocen, que es de pensar globalmente y actuar localmente. Entonces, lo que concierne al ejercicio de la política tiene que ver, por ejemplo, en la forma como el ciudadano es atendido por el Estado, cómo es recibido, por ejemplo, en una oficina pública, cómo se le atiende en una posta médica, cómo se le atiende en un centro de salud, cómo se le atiende, por ejemplo, en Sedapal, cómo entiende que o se le responde a su pregunta respecto de que si sus impuestos son usados de determinada manera o de otra.
Los liberales hemos cometido un grave error a ese respecto. Nosotros hemos creído, por ejemplo, que el ejercicio de las actividades del Estado son las únicas que deben ser criticadas. Y eso no es verdad. Así como hay un Estado ineficiente, hay empresas privadas ineficientes. Y eso hay que decirlo claramente. Ahí, por ejemplo, la izquierda nos ha robado una bandera. ¿Con qué falta de autoridad nosotros los liberales no somos los primeros, por ejemplo, en criticar a la empresa telefónica por los abusos que comete? ¿Creemos que porque es una empresa privada entonces no merece ser cuestionada? Por ejemplo, las administradoras de fondos de pensiones que no publican el conjunto de dineros que tienen respecto de afiliados que han estado en diversas AFPs y que no conocen dónde está su dinero. ¿Eso no merece ser criticado porque es una empresa privada? ¿No es acaso ese un síntoma de injusticia que debe ser condenado? Si nosotros somos los primeros en enarbolar y decir cada persona tiene derecho a su pensión, sobre todo si es su propio dinero y tiene derecho a ser informado respecto del destino de los mismos, entonces nosotros los liberales debiéramos ser los primeros en decir, señores de las AFPs, informen a sus afiliados dónde están sus dineros. El ejercicio de la injusticia o del abuso de un derecho puede ser cometido tanto por una empresa privada como por el Estado. Y en ambas circunstancias debe ser condenado y criticado enérgicamente por quien es un defensor de la libertad, porque la libertad se ejerce respecto del consumidor como respecto del ciudadano que consume o adquiere un servicio privado o público. Y debe ser ejercido con esa misma tenacidad y el liberal que ejerce la política debe estar siempre del lado de esa persona. Por lo tanto, el liberalismo no está con la derecha ni tampoco con la izquierda. El liberal está con la libertad y en ese ejercicio defiende a quien es abusado por el Estado como con la misma manera y con la misma energía es abusado por alguien del sector privado. Una segunda bandera al respecto es el tema de la corrupción. Si en algo nosotros debemos ser absolutamente implacables es en el ejercicio del combate permanente a la corrupción. Si hay algo que socava la base misma del sistema económico, si hay algo que socava la base misma de la democracia y del Estado de Derecho y del gobierno limitado, es el ejercicio de la corrupción. Y eso debe ser condenado severamente, porque yo entiendo que estoy ante un auditorio cristiano, saben ustedes incluso mejor que yo que el robo es un pecado mortal. Y en consecuencia debe ser condenado, sobre todo cuando se lucra con ese dinero ajeno. Entonces, muy claramente el liberal o libertario que ejerce la política está para defender los derechos del ciudadano frente al Estado, para defender los derechos del ciudadano frente a la empresa privada que abusa de él, que no le informa, que le vende gato por liebre, que no le informa, que no le dice que el producto que tiene en sus manos tiene tales condiciones. O de aquel funcionario que le roba los dineros para su propio enriquecimiento personal. Muy bien. Segunda pregunta. Yo, un poco maximalista, efectivamente, la pregunta que habías hecho respecto del tipo de adoctrinamiento siguiendo las tácticas de los grupos terroristas. Yo lamento discrepar con esa afirmación, estoy, digamos, absolutamente en contra. Una cosa, efectivamente, sí, aprender de nuestros enemigos. Es decir, y aquí yo quisiera, para quienes están ejerciendo la política, dar algunos consejos. Primero, si nosotros vamos a ejercer la política y aprender de nuestros enemigos, los socialistas, tenemos en primer lugar que mantener viva la indignación. Partamos del siguiente criterio. La izquierda considera que todo debe resolverlo el Estado. Ese argumento el liberal o libertario lo debe enfrentar como una aberración que debe ser erradicada o cuando por lo menos limitada. Entonces hay que mantener permanentemente viva la indignación de quien abusa del poder, la indignación frente a aquel que abusa de su posición dominante en el mercado, la indignación frente a aquel que
Se birla los dineros de la gente en pro de su beneficio propio. Segundo, que creo que lo había conversado aquí en el intermedio, la cabeza piensa donde los pies pisan. Entonces, el político liberal o libertario tiene que estar donde el pueblo vive, donde el pueblo lucha y donde el pueblo sufre. El liberal, en esencia, defiende los derechos del pueblo. Yo en eso discrepo abiertamente con Alberto Mansuetti. No es la clase media, es la gente pobre. Porque si hay algo más en este país que la gente de la clase media, es la gente pobre. Y esa gente también vota. Entonces hay que estar del lado de los pobres permanentemente. Primero, porque son los más abusados por el Estado y por la empresa privada. Segundo, porque son las primeras víctimas de la corrupción. Tercero, porque son en mayor número los que más votan. Por lo tanto, hay que estar permanentemente con los pobres. Y si somos cristianos, tenemos que estar con los pobres. Ya está, no hay más que discutir al respecto. Tercero, no hay que avergonzarnos de creer en el liberalismo. El escándalo de la Inquisición no hizo que los cristianos abandonaran los valores y las propuestas del Evangelio. El fracaso del socialismo en el este europeo no indujo a los socialistas a dejar de creer o descartar el socialismo en el horizonte de la historia humana. Por el contrario, reafirmó su fe. Nosotros no debemos avergonzarnos de denominarnos liberales o libertarios, por una razón política fundamental. Las personas siguen a quienes tienen las ideas claras y son resueltos. Cuarto, hay que ser críticos sin perder la autocrítica. Como dice Jesucristo, hay que ver el polvo en el ojo del otro, pero la viga en el ojo propio. Entonces, no hay que perder el sentido de la autocrítica. Lo dejo ahí para el siguiente contingente de preguntas. Se me pregunta sobre si la libertad absoluta no existe. Yo creo que la libertad absoluta existe en la medida o contingencia de lo humano, en la medida en que uno es capaz de ejercer su libertad a plenitud. El ejercicio de la libertad es lo diferente. Es decir, todos tenemos libre albedrío. No todos somos Steve Jobs. Todos tenemos la capacidad de poder crear o de ejercer con nuestros talentos y capacidades un conjunto de cosas maravillosas. Lo que nosotros hemos descubierto a lo largo de la historia es que hemos hallado un método o sistema que permite que esos talentos fructifiquen y den un desarrollo inimaginable al resto de la humanidad. En alimentación, en medicina, en salud, en prendas de vestir, en acceso a servicios básicos. Hoy, claro, está dado. Hoy, claro, podemos decir, sí, pues, el agua potable es un servicio básico. Hace 150 años era un lujo. El agua potable como concepto ni siquiera existía. Hace 150 años la energía eléctrica que hoy todo el mundo dice, sí, pues, es un servicio básico, hace 150 años no existía. Existía el alumbramiento a gas. Y aquí vengo a responder la pregunta respecto del mercantilismo. Efectivamente, en eso los marxistas tienen mucha razón. Cuando un determinado grupo económico, cuando una determinada empresa adquiere efectivamente un gran poder, tiende a docenarse. Como todo el mundo se adocena, como algunas esposas casadas, una vez que están casadas, se estacionan y dicen, bueno, ya no hay competencia, sigamos para adelante, ¿no es cierto? Exactamente igual. Mi mujer no está presente, así que espero que no me esté viendo por internet. Y muchas gracias, tengo un buen abogado al costado. Pues en ese ejercicio ocurre, no sé si ustedes han conocido, por ejemplo, las empresas de gas. Hace 150 años, las empresas más poderosas en materia de alumbrado público y de alumbrado privado en las casas eran las empresas de gas. Tenían congresistas, compraban jueces, etcétera, etcétera. Eran empresas muy poderosas y ejercían su poder mercantilistamente. ¿Qué pasó? Llegó Thomas Alva Edison e inventó la bombilla incandescente. Hace 150 años, hace 200 años, hace 180 años, las empresas más poderosas en materia de transporte eran los ferrocarriles.
¿Qué pasó? Se inventó el automóvil. ¿Qué pasó? Se inventó el avión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos perdido? La capacidad de mantener viva la indignación. Nosotros también nos hemos creído el cuento de lo dado. Es decir, que una empresa, por el hecho de crecer enormemente, por el hecho de ser efectivamente exitosa, no pueda ser criticada si comete un daño contra sus consumidores, si no es honesta con ellos, si no les informa lo que les está vendiendo o el servicio por el cual les está asistiendo. Eso, desde la perspectiva de la política, es imperdonable. Eso no se puede permitir. Si el liberal quiere participar en la política, tiene que mantener viva la indignación, tiene que ser el primero en atender y el primero en contestar enérgicamente ese tipo de abusos. Porque son abusos. Los ácratas, el grupo que tú has mencionado, son por el contrario grandes defensores de grandes empresas y tienden a justificar, amparados en alambicadas argumentos, ese ejercicio empresarial. Se me pregunta, que está relacionada a la pregunta del caballero respecto de la libertad absoluta. Yo había dicho la libertad efectivamente siempre es absoluta, eso es ejercicio, es el que cambia, porque son distintos nuestros talentos, distintas nuestras capacidades, diferente nuestra manera de ejercerlo, nuestra valentía para poder hacerlo. Respecto al tema de la conducta humana y la esclavitud. Efectivamente, el ser humano ha tendido a lo largo de su vida, muchos de ellos, así como efectivamente no reconocen su propio potencial, a decir que les es más fácil vivir en la esclavitud que atender al peligro de la libertad. Jefferson lo decía más o menos así. La libertad, que es siempre peligrosa, es siempre preferible a la tranquila, quieta y apacible esclavitud. Hombre, eso... ¿Puede haber muchos que prefiramos el peligro? Sí. Puede haber muchos que prefieran la quietud y la esclavitud también. Mire usted, por ejemplo, a los 11 millones de cubanos que pudieran mañana desembarazarse del régimen que tienen. Yo estaba en Cuba 2 veces tratando de ayudar a la resistencia cubana. El chiste ahí es que efectivamente de 11 millones de cubanos, 9 millones son policías. Eso en el fondo es lo que hace un régimen tiránico. Quiebra la confianza. Cuando yo hablo con el señor Solá, con el señor Mansuetti, con el señor Dante Ramos, yo nunca pienso que son delatores, que son chivatos rentados por el gobierno. Lo primero que piensa un cubano cuando habla con otro cubano es que es un chivato o un delator que puede delatarlo. Hay un episodio trágico que yo siempre cuento al respecto, muy importante. Y esto me lo cuenta mi buen amigo Carlos Alberto Montaner, una pareja de médicos, casada, 25 años de matrimonio, él neurólogo, ella cardióloga, asisten por primera vez a un congreso fuera de Cuba, Canadá. Y se entregan los dos. Escapan. Viajan por primera vez, es posible viajar. No pierdan el dato que es una pareja casada de 25 años. Los ponen en cuartos separados, señor, me quiero entregar, quiero asilarme políticamente, Por favor, el esposo, no le diga a mi esposa que me estoy entregando porque me va a delatar. Y la esposa, no le diga a mi esposo que me estoy entregando porque me va a delatar. Una pareja durmiendo en la misma cama, 25 años, un cuarto de siglo, como si fuesen enemigos mortales, como si uno fuese el delator del otro. Eso es lo que hace un régimen totalitario, que usted no pueda confiar ni siquiera en la persona con la que ha dormido el último cuarto de siglo. Ese es el sentido, eso es lo que le hace la esclavitud a la conducta humana, mi querido amigo. La imposibilidad que uno pueda tener de considerar a la persona, que es la madre de sus hijos, la persona con la que se casó, la persona con la que pasó los últimos 25 años de su vida y en la que confía su vida, y no poder decirle, una vez que llegan a una tierra de libertad, que no lo delate porque lo entrega. Eso es lo que hace la esclavitud.
Por eso es esencialmente defender la libertad, porque la esclavitud que genera el socialismo nos degrada como seres humanos, nos lleva por los sótanos de lo humano. Y ese abismo es insondable. Siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor en el socialismo. Siempre. Siempre, porque el resultado siempre serán las hambrunas, siempre serán los gulags, siempre serán las ejecuciones, siempre serán las cartillas de razonamiento, siempre será esa vida a la intemperie. Siempre. Y si ustedes creen que no se puede estar peor, el día de mañana se muere Chávez, se muere Fidel y esa isla se hunde en el océano. Eso es lo que le hace la esclavitud socialista a las personas. Si por la 10ª parte de eso, es necesario mantener viva la indignación. Y eso es indispensable hacerlo contra todo aquel que tiene la sola idea o la mera idea de sobrepasarse en el ejercicio del poder. Por eso el costo de la libertad es su vigilancia permanente, porque todos los que son elegidos para ejercer un cargo público siempre se la terminan creyendo. Siempre creen que ese poder será eterno, siempre creen que la circulina va a durar toda la vida, siempre creen que esa parafernalia va a ser permanente, no creen que van a ser mortales. Por lo tanto, deben ser combatidos permanentemente, se les debe recordar su carácter efímero, su condición de mortales. Yo termino con el tema de los egos que había sido preguntado. Hay muchísimo que decir al respecto. Quizás de lo que nosotros siempre pecamos son en nuestros egos más que en nuestros apegos. Quizás el ejercicio más fundamental en torno a eso, por ejemplo, es citar la contienda entre Mario Vargas Llosa y Hernando de Soto, ¿no? Es increíble cómo ustedes pueden imaginarse los dos liberales más importantes de la actualidad son peruanos, arequipeños, como mi mujer, dicho sea paso. Bueno, ni grande ni pequeña. Katy, si estás escuchando, por favor, apaga el televisor. Sí, bueno, mi abuelo siempre me decía, hijo mío, arequipeña, ni grande ni pequeña. No hay dos argentinos, no hay dos venezolanos, no, los dos liberales más importantes que figuran en las listas del Foreign Policy, que figuran en las listas del Cato Institute, que figuran en la lista del Huey Hugh, de las personas más influyentes en el mundo. Los dos son arequipeños. Y uno podría decir, efectivamente, es una tierra fecunda en liberales. Y no hay dos personas que se odien más que Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa. Es una cosa absolutamente increíble. La imposibilidad de poderlos reunir en un mismo espacio nacional, uno está en el Perú mientras el otro no está, y viceversa. El Perú es demasiado pequeño para los dos, digamos. Es una muestra fundamental del ejercicio mal entendido del ego al cual estoy aludiendo. Es decir, por eso yo, como había sido citado por Alberto, creo efectivamente, y en eso sí soy casi un maoísta, que hay que destruir para volver a construir. Es decir, ese ejercicio de egos debe ser absolutamente dejado de lado. Si lo que nosotros queremos hacer es un proyecto en común, es un proyecto para el ejercicio de una actividad política, tenemos que aprender a entender que es la tarea lo importante. La tarea es implementar una cultura de libertad en nuestro país. La tarea es legarles a nuestros hijos un país más libre del que nosotros recibimos. Vamos a plantearlo de esta manera. ¿Ustedes quieren a sus hijos? ¿Los que los tienen? ¿Quieren lo mejor para ellos? Sí, lo mejor para ellos es que ellos reciban un país en mejores condiciones de las que lo tenemos hoy nosotros. Que haya un país con más servicio eléctrico, privado. Un país donde el agua potable ya no sea pública, sino privada. Un país donde haya más colegios privados que públicos. Un país donde la justicia sea digna de llamarse de tal nombre. Un país donde el ejercicio de la libertad ya no dependa del deseo de un burócrata.
Muy bien, eso es un mejor país del que nosotros legamos, del que nosotros recibimos. Esa es una tarea política en común. Esa tarea es el único liderazgo al cual nosotros deberíamos debernos. Esa es la tarea política de la libertad. Digo, si ustedes quieren a sus hijos. Si no los quieren, les darán un país peor del que o en el que nosotros estamos viviendo. Para eso, los egos de Vargas Llosa y Hernando de Soto sirven de mucho para terminar teniendo un país peor del que ahora tenemos. Por eso uno estuvo con la hija de un dictador y el otro estuvo con un dictador chavista. Ese es el legado que nosotros, como liberales, no debiéramos repetir. Muchas gracias. Gracias, Héctor. ¿Tú quieres, Alberto, añadir algo? Un poco, Alberto. Un segundito nomás. Un par de puntos. Mira, de la clase media me gustaría que invitarte a nombre de Milton y mío y de todo el Centro de Liberalismo Clásico al martes que viene, porque el martes que viene vamos a tratar con Milton el tema de la clase media y cómo y por qué enfatizamos con la clase media. Sin perjuicio de que, por supuesto, que estamos con los pobres, como cristianos y tal, pero estamos hablando de los agentes políticos del cambio inmediato en lo próximo. Te invitamos que vengas el martes si quieres y puedes venir. Totalmente de acuerdo contigo en lo de empresa privada. Es más, te invitamos a leer el Manifiesto Liberal, ¿ok? Ahí se critica, como en la buena tradición liberal de Bastiat, se critica tanto el mercantilismo como el socialismo. Las empresas privadas abusadoras, que hay por montones, no abusan por ser privadas, abusan por ser monopolistas, abusan por tener ventajas y privilegios concedidas por los gobiernos que les permiten abusar con la gente. Se te olvidó los bancos, porque esos son los más abusadores de todo. Entonces, ahora, ya que menciono el mercantilismo, sí quiero tocar un poquito lo de la derecha, que tú mencionaste la derecha y la izquierda. Mira, el mercantilismo y el socialismo son los dos enemigos naturales del liberalismo. Pero te voy a dar una opinión muy personal mía, no es la opinión del Centro de Liberalismo Clásico. En mi opinión personal muy mía, estos dos enemigos, el mercantilismo y el socialismo, no son iguales, no son simétricos, no tienen el mismo valor moral o inmoral. El mercantilismo es malo, muy malo, pero el socialismo es peor. Porque todo lo que quiere lograr el mercantilismo es lo que tú mencionaste, empresas abusivas. Ellos no quieren competir, no les gusta competir. Entonces quieren la posición de monopolio legalmente concedido. Y con eso les basta. Los socialistas, en cambio, y no voy a decir que eso es bueno, eso es malo, pero los socialistas quieren algo todavía mucho peor, que es lo que tú describiste de Cuba y que yo viví en Venezuela en una etapa que está ahora Venezuela como estaba Cuba hace 20 o 25 años. ¿Ok? Entonces, como dice mi amigo el filósofo brasileño Olavo de Carvalho, no podemos comparar lo que es una gente que lo que quiere es ganar plata trabajando fácil, que esos son los monopolistas, con un proyecto radical de redimensionamiento del hombre nuevo y de toda la sociedad, y por los medios que sea, la manipulación, la violencia, el gulag, el campo de concentración. No, el mercantilismo es malo, pero el socialismo es mucho peor. El problema es que por la ausencia de los liberales en la política, hemos permitido que, no existiendo fascismo, nazismo, que además tampoco es de derecha, sino es socialismo, pero no existiendo en nuestros países,
Hemos permitido los liberales que los mercantilistas monopolicen la derecha. No, si uno rastrea la historia del siglo XIX, los liberales siempre estuvieron, o estuvimos, digamos, el siglo XIX, ¿no? Estuvieron junto con los mercantilistas, los monárquicos, en contra del socialismo, tratando de frenar la barbarie socialista, la violencia y la prepotencia socialista. Y así como entre socialistas hay diferencias, incluso tu amigo Álvaro Vargas Llosa puede hablar de socialistas vegetarianos y carnívoras y demás, entre las derechas parece que no, que si eres de derecha o eres fascista o eres mercantilista. Y yo personalmente, es una idea muy mía, yo rechazo esa definición. Yo me considero derecha liberal, ¿ok? Porque me horroriza el socialismo, el comunismo. Lo tuve que vivir en Venezuela y antes un asomo en Argentina. Pero eso, como te digo, es una opinión muy personal. Ahora, ¿por qué termino con esto? ¿Por qué no Partido Liberal? ¿Por qué no? Aparte de los egos que tú lo señalaste muy bien y tienes toda la razón en eso, hay otro tópico que es lo que nos parece que al que damos respuesta en el Centro del Liberalismo Clásico, y es que no ha habido un proyecto político. O sea, ha habido una defensa de la libertad, pero así muy en abstracto, y eso es un poquito como gaseoso. O sea, no hemos logrado aterrizar en un proyecto político y decirle a la gente 5 reformas, empezando por las ciudades y municipios que quieren. ¿Cuál es reforma? Esta y esta. Eso es, o sea, derogar las leyes malas. Atender al Congreso más importante que el presidente. O sea, un plan político con sus objetivos, con sus medios, con sus estrategias, con su estilo. Un plan político no hemos logrado. Hemos pensado en el Centro del Liberalismo Clásico que teníamos que tener no el plan o el proyecto acabado, sino por lo menos el boceto, las líneas maestras, más o menos de acuerdo a los que hemos estado redactando, para luego invitar a Filbro, Casardón, a ti, y decir, bueno, mira, esto es lo que hay, vamos a mejorarlo entre todos porque seguramente que tiene muchos defectos. Pero tenemos un proyecto político y ese plan político que tenemos nos pone un poquito a resguardo de los caudillismos y los jefecismos y los egos y tal. Porque en el Centro del Liberalismo Clásico lo importante es nuestro proyecto que está ahí, se llama el Manifiesto Liberal. ¿Okay? No está terminado, entre todos tenemos que irlo completando, corrigiendo y tal, pero el centro de nuestras preocupaciones es eso, no es la jefatura de este, el liderazgo de este, el otro, aquel. Creemos que eso, la ausencia de un proyecto político concreto ha contribuido grandemente a esta discapacidad política de los liberales, como tú muy bien corregiste. Gracias. Hay una pregunta. Sí. A ver, una pregunta. Florcita. Doctor, quiero felicitar por su exposición, muy buena, sobre todo las respuestas que ha dado las últimas respuestas, ¿no?, de las preguntas. Usted ha dicho que los liberales deben ser los primeros abanderados en defender la libertad, por ende los abusos de las empresas, no solamente en este caso del Estado, sino de las privadas. Bueno, en este aspecto yo quisiera que usted me responda, ¿no? Se dice que si el Estado, hoy en día, el ente regulador de que las empresas privadas no cometan, digamos, abuso, es el Estado. Pero no necesariamente el Estado defiende, en este caso, al empleado, ¿no? En un gobierno liberal, ¿quiénes serían el ente regulador o el ente que podría velar por la justicia en este aspecto? Buena pregunta, sí. Lo que pasa es que hay varias alternativas, ¿no? Una es la ya existente, que establece un órgano que es el INDECOPI, que es el que está
en líneas generales encargado de todo lo que es la defensa de la competencia y la defensa de los consumidores. Y luego hay distintos organismos denominados reguladores, que son los que se destinan a un tipo de actividad específica. El problema es que en ese escenario ninguno de ellos está empoderado lo suficiente. Es decir, por ejemplo, las multas que ellos imponen a determinadas empresas no son lo suficientemente altas, y hay empresas que simplemente o no las pagan, o las pagan porque resultan risibles para efectos de la atención al consumidor. Entonces, yo mismo he llevado varios casos en los que efectivamente, como muy bien había señalado Alberto, los bancos, por ejemplo, tenían esta tendencia a usar, muy clara, de contratarte seguros por vía telefónica. Y uno terminaba pagando un seguro, ¿cómo se llama? Al que nunca se había suscrito, ni siquiera había firmado un papel. Es más, yo tuve el caso de un amigo que, habiéndose negado, recibiendo la llamada, habiéndose negado a adquirir el seguro, el banco le sacó el seguro igual. Y cuando nosotros intentamos que nos dieran a nosotros la grabación, el banco se negó a darla. Y cuando nosotros acudimos a Indecopi para que Indecopi cautelara nuestros derechos, la gente de Indecopi nos dijo muy claramente que ellos no tenían la facultad de poder requerir esa grabación. Entonces, claro, el problema, que efectivamente tiene una buena alternativa para efectos de lo que es el ejercicio de la defensa del consumidor, tiene que estar lo suficientemente empoderado como para poder cautelar efectivamente los derechos de los consumidores. Hay una segunda circunstancia también fundamental, por ejemplo, una vez más, en el caso de las FPs. El gran problema con las FPs no son en estricto las FPs en cuanto tales, sino que la administración de vuestros fondos está directamente ligada a una empresa aseguradora, con lo cual se conforma esta suerte de monopolio que había sido destacada por Alberto. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes al término de su vida laboral, por ejemplo, la AFP les va a decir si usted se acoge a un sistema de renta vitalicia o retiro programado. Nunca se acojan a la renta vitalicia, porque la renta vitalicia le entrega el dinero de sus fondos a una compañía aseguradora, la cual le da una tasa de interés hasta 5 veces menor del que usted recibiría en cualquier banco, o si, por ejemplo, simplemente sacase su plata y la administrase usted mismo. Todas las FPs están conectadas con una empresa aseguradora. Todas. El crimen más grande es haber generado ese sistema exprofeso para robarle la plata a la gente. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Por eso, la mayoría, por ejemplo, los gerentes de las FPs que lo saben, al momento de culminar su vida laboral como gerentes, todos se acogen a retiros programados, ninguno se acoge a rentas vitalicias. Porque usted termina recibiendo entre el 1.5 y 5% de lo que efectivamente aportó en términos totales y actuariales a su fondo del FP. Eso es un robo. De la misma manera que el alcalde te birla los impuestos para construirse una casa. Exactamente igual. Y eso debe ser denunciado. Claro, cuando lo denuncia Javier Díaz Canseco, todos decimos, uy, está cometiendo un crimen contra las empresas y en fin, etcétera. No. O sea, por eso, una vez más, el ejercicio de la política desde un aspecto estrictamente liberal no depende de quién sea el causante del daño. Depende del daño mismo. Si el daño lo comete el Estado, hay que denunciarlo. Si el daño lo comete la empresa privada, igual. Gracias. Milton, tú tenías una pregunta. Creo que es la última pregunta. Ante todo, te agradezco tu presencia. Después de tanto tiempo nos volvemos a ver y realmente una alegría.
el tema que se ha tocado hoy día me parece sumamente importante, porque de todas estas definiciones es que tenemos que sacar una conclusión. Yo siempre he pensado de que el liberal peruano ha extendido esa famosa frase de tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol y tener tu partido. Entonces, cada cual tiene su movimiento y lógicamente ese es un componente de los egos, ¿verdad? Lo otro que me causa un poco de gracia es, Steve Jobs empezó un proyecto maravilloso en un garaje. En una tierra como la de allá, eso se premia con el éxito. Estoy convencido que si eso hubiera sido en el Perú, le hubieran puesto una sobreganancia a los garajes, ¿no? Un tema que lo he visto y lo he escuchado mucho en los cenáculos liberales, porque somos dados mucho a la academia, ¿no? Al análisis. Le hice una pregunta a un gran amigo nuestro, cuando le dije, oye, ya necesito participar en un partido liberal, ya necesito acción política. Y me hizo, lógicamente, un análisis muy bueno, que casi terminé convencido, al decirme que la primera alternativa antes de hacer un partido o acción política era tener el consenso de la opinión pública a favor de. Por lo tanto, las tareas que teníamos que hacer nosotros era de comunicación, influencia en las universidades, y mientras no se produjera eso, era complicado desarrollar un partido político con éxito. Dada las experiencias, dada la presencia de Alberto, mi querido Alberto, hemos estado discutiendo muchísimo todo este año prácticamente, dada la presencia de Claudio, con ese interés, con mucha energía, con muchas ganas de hacer las cosas, que rompe el mito. Entonces la pregunta vendría a ser esa, ¿no? ¿Estamos rompiendo el mito? Porque no tenemos todavía, si lo vemos bien, la gran influencia en la opinión pública para tener el gran partido político liberal que nos lleve al poder. ¿Está presente el mito? ¿Crees tú que podemos romper ese mito? Lo que pasa es que es una suerte de mito autoimpuesto, ¿no? O sea, si Cristo hubiera pensado en primero hacer un convencimiento de la opinión pública, el cristianismo nunca hubiera existido, ¿no? Además, él empezó con 12. Uno de ellos lo traicionó. Entonces, tampoco es que... Ya está. O sea, yo soy un gran amante del teatro. Yo creo que es el actor, no el escenario, el que domina la escena. Entonces, yo por eso siempre saludo y promuevo el hecho de que hay alguien que efectivamente se pare y diga, muy bien, vamos a hacer política, la vamos a hacer seriamente, vamos a hacerla desde una perspectiva liberal absolutamente clara, y habrá quienes estén con nosotros y habrá quienes nos combatan permanentemente. Así es el ejercicio de la política. La política tiene reglas que se aplican para la política que no se aplican para ninguna otra actividad en la vida, salvo el matrimonio. Pero en esa circunstancia, el ejercicio de la política efectivamente, yo quiero insistir en que es una suerte de mito autoimpuesto, ¿ya? O sea, que tiene que ver un poco con la debacle de Vargas Llosa. O sea, hay una suerte de lo que yo he dominado alguna vez en algún artículo la tragedia Vargas Llosa o el mito Vargas Llosa, es decir, que tú tenías al mejor intelectual de tu país ejerciendo la política y fue denostado de la peor manera y eso inhabilitó a muchos, ¿no es cierto? Que claro, lo que sucede es que nosotros en gran medida, por eso de que somos de las clases medias, pero yo por eso insisto en el tema de los pobres, tenemos un gran sentido del ridículo, no nos gusta que se burlen de nosotros, nos pesa más, ¿no es cierto?, tener que soportar las burlas del resto y etcétera, hace que efectivamente digamos, oigan,
si Vargas con todo su saber y todo su quehacer y todo su hacer y todo lo que supuso ese ejercicio, le fue como le fue, digamos yo que tengo pues digamos menos talentos, o menos capacidades, o menos manera de llegar, etcétera, o no estamos en el contexto, no lo voy a poder saber hacer. Y por otro lado, el ejercicio de la comunicación sí ha tenido algún resultado, pero ya Andumal es presidente. O sea, digamos, ninguno de los que en estos momentos ejerce opinión en el Perú, por mucho que ejerció opinión en el Perú, impidió que Humala fuera presidente, lo mismo que Alan García. Es decir, no tienes idea, y yo he viajado mucho al respecto, no tienes idea de la profundidad de las burlas que a nivel iberoamericano supuso que nosotros eligiéramos a aquel que nos destruyó como país y que además se llevó todo el dinero que quiso y que la única razón por la cual regresó no fue para lavarse la tragedia que significó su primer gobierno, sino porque nunca entendió, y creo que hasta ahora Alan García no lo entiende, cómo es que Alberto Fujimori reconstruye la economía, combate al terrorismo a destruirlo y se roba más dinero que él. No lo entiende. Yo te aseguro que hasta ahora, porque él no entiende 2 más 2 son 4 en economía, Alan García no lo entiende. Y en eso, ese tipo de políticos no cambian, maduran. Eso es muy distinto. Entonces, ahí sí, yo te dejo ahí esa tingencia y paso a la siguiente pregunta. Claro está. Buenas noches. Felicitarlo inicialmente al señor Naupari por su brillante exposición. Hemos escuchado en anteriores reuniones, y está en texto, el tema de la defensa. Yo soy de la policía, pero Alberto habló del tema de defensa, que es una de las tareas, ¿no?, en un gobierno, digamos, un gobierno limitado, la seguridad y la defensa. Sin embargo, lo he escuchado a usted de que son partícipes de evitar el gasto militar. Ahora lo he escuchado, ¿no? Ese sería un tema. Tengo otro tema. Es relacionado con el esquema, digamos, del caudillismo en el país, ¿no?, y en toda Latinoamérica que se da. No sé de qué manera podríamos llegar, digamos, un grupo de liberales al Congreso y tener la suficiente capacidad para imponer las ideas y eliminar ciertas leyes que van a debilitar la figura presidencial en ese momento. Entonces me parece una cosa bastante difícil de que un presidente firme algunas leyes que están en detrimento, ¿no?, de su poder, porque es todo lo contrario, y tenemos una cultura caudillista aquí en el país. Y la tercera sería, ¿qué tipo de liberales, no obstante que Vargas Llosa es un distinguido intelectual, ¿no?, premio Nobel, admirado por todos, ¿no?, dentro de ellos yo también, ejemplo para la juventud, y el señor de Soto, ¿no?, pero me parece que si estamos en una doctrina, ¿no?, creyentes en algo, pues tenemos que tener cierto perfil, y usted los trata como liberales, ¿no?, o liberales de calidad, muy calificados. Eso serían mis inquietudes. Gracias. Bueno, yo creo que en realidad nuestros enemigos no son los ecuatorianos, con los que ya nos estamos llevando muy bien, ni tampoco los chilenos, pese a que lo mucho que se están armando, sino nuestros enemigos son los delincuentes. Entonces, si se tratase del tema de seguridad interna, yo suprimiría, por ejemplo, el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de la Mujer, que no tienen absolutamente nada que hacer, y entregaría ese presupuesto a la Policía Nacional del Perú. Es decir, lo que yo le estoy tratando de decir es que efectivamente, si el Estado se tiene que dedicar a protegernos de los delincuentes, debería, por ejemplo, contar con mejores recursos, debería contar con camionetas que funcionen. A los policías no deberían estar comprando sus propias balas ni sus propios uniformes, para empezar. Entonces, yo lo digo porque efectivamente uno tiene que tener un conjunto de prioridades. Es decir, Costa Rica no tiene ejército, pero tiene un magnífico servicio de policía. Porque en realidad el problema cotidiano que nosotros tenemos son los marcas. No es la mina que está en Tacna.
El problema cotidiano que tenemos hoy, si salimos al Scotiabank y nos asaltan, es ese. Entonces, por lo tanto, sí, el ejercicio de tener una buena policía sí pasa por dotarla de recursos. No es el capitán del ejército peruano el que nos va a defender a nosotros de los marcas, es el de la Policía Nacional del Perú. La primera tarea del Estado es protegernos de nuestra seguridad. La segunda es la de tener un sistema judicial que impida que las cárceles se vuelvan puertas giratorias, porque eso es lo que es. Y no es cambiando jueces probos o sea, sacando personas corruptas por personas probas. No, es un problema de sistema. El sistema judicial, yo soy abogado, está creado ex profeso para que cada etapa del proceso implique una tarifa para el juez o para el fiscal. Es decir, claro, si uno elimina, por ejemplo, los mandatos de comparecencia y pone que todos sean mandatos de detención, la cosa cambia. ¿Dónde gana el juez? O el fiscal o quien asigne el mandato de comparecencia por el mandato de detención. Ahí. En esa capacidad de decidir entre una y otra cosa. Le dice a la persona, bueno, que yo te ponga mandato de comparecencia es tanto. Si no me lo das, te pongo mandato de detención. Por eso, un chico que se roba una cartera se va con mandato de detención y el marca colombiano que le da 10.000 soles al juez tiene orden de comparecencia. Y los policías que sacrificadamente van a arrestar al marca, ven cómo es liberado en 24 horas. Ese es el trabajo que hay que hacer. No sé si lo tienes tú en tus leyes malas. Pero el problema es un problema de sistema. En el caso del Poder Judicial, si uno elimina todos los pasos procesales que supongan el tema de corrupción, por supuesto, al día siguiente renuncian todos los jueces. Porque se les acabó el negocio. Es así de sencillo. ¿Tu segunda pregunta cuál era? Bueno. Yo en ese sentido comparto más el concepto americano del legado, que es algo que nosotros no hemos sabido desarrollar lo suficiente y creo que sería una tarea política a ejercer. Los presidentes en América Latina, a diferencia de los presidentes norteamericanos, están pensando más en el dinero que se roban que en el legado que dejan. Los presidentes americanos, por el contrario, su primera tarea es pensar en el legado que dejan. Entonces, efectivamente, eso, a través del ejercicio de la política y del convencimiento de la opinión pública, tiene mucho que ver. Efectivamente, sí, pues será muy difícil para un presidente limitar su propio poder, pero tiene que pasar por el ejercicio de repensar la política y establecer que lo importante es el legado, así como lo importante es aquello que nosotros dejamos a nuestros hijos. Lo importante del presidente en cuanto tal es el legado que deja a su propio país. Y claro, ya pues en el caso de Vargas Llosa y Hernando de Soto, ambos liberales muy distinguidos, toda su distinción y todo su saber, como yo he dicho creo que alguna vez, no los libra de ser seres humanos y de estar sometidos a ese conjunto de pequeñeces de las que formamos parte todos nosotros. Y en esa circunstancia creo que hacer hincapié en recordarles a ellos también que son mortales y que deberían más bien poner sus talentos, capacidades y méritos a construir una idea de la libertad mejor en su propio país, es y debe ser la tarea pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos acompañan como todos los martes y especialmente muchas gracias Héctor por tenerte aquí. 2 palabras nada más. Esta es tu casa. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Héctor.